Bueno, buenos días. Yo voy a dar 3 charlas sobre patología infecciosa de la columna vertebral. Y antes de empezar, quería dar las gracias a la organización de esta jornada, que están teniendo un nivel científico extraordinario. La primera charla trata sobre espondilodiscitis y otras infecciones de la columna vertebral. Los objetivos que me he planteado son describir los diferentes tipos de infección vertebral, conocer los agentes etiológicos más frecuentes, destacar los factores de riesgo y la población sensible a sufrir este tipo de infecciones, correlacionar la vía de diseminación de la infección con los hallazgos radiológicos, conocer la importancia de cada técnica de imagen, describir los hallazgos radiológicos más frecuentes según cada agente infeccioso y destacar que el diagnóstico de este tipo de infecciones se realiza por un equipo multidisciplinar. Bueno, vamos a hablar de una infección que es conocida desde siempre. Hay restos humanos de la edad de hierro en las momias egipcias que tienen signos de haber padecido una infección vertebral. En 1779, Percival Pott, que es este de aquí de en medio, describió los hallazgos por infección tuberculosa. Y en el siglo XIX, Langlon empleó la primera vez el término piógeno en la literatura médica. Las infecciones vertebrales se clasifican atendiendo a su localización y entonces hablamos de espondilodiscitis cuando se afecta la vértebra y el disco, espondilitis u osteomielitis vertebral cuando se afecta el cuerpo vertebral, discitis cuando lo hace el disco, facetitis cuando se afectan las articulaciones facetarias, piomiositis cuando hay una infección muscular y cuando va avanzando pueden producirse accesos paravertebrales, epi y subdurales. Atendiendo a los gérmenes, las más frecuentes son las formas piógenas, aunque también son frecuentes las granulomatosas, ocasionadas sobre todo por micobacterias, por brucelas y por hongos, y las parasitarias, que son poco frecuentes. La columna tiene poca incidencia, poca frecuencia en las infecciones, pero tiene una rica vascularización y hace que sea el asiento del 2 al 7% de las infecciones del aparato musculoesquelético. La incidencia está aumentando. Ahora mismo en los países desarrollados se producen de 0,5 a 2,5 casos cada 100.000 habitantes y años. En España la tasa que tenemos es de 2,4 casos cada 100.000 habitantes, siendo la forma piógena la más frecuente. La brucela en España prácticamente ha desaparecido y la tuberculosis, que hubo unos años en los que estuvo incrementándose, sobre todo debido a la inmigración, ahora mismo está estable. La prevalencia también está aumentando, sobre todo por los conocimientos clínicos de la infección, por la mayor iconografía que nos proporciona la resonancia, por la mayor expectativa de vida de la población que es susceptible, por el aumento de las enfermedades debilitantes y la inmunodepresión y por el aumento de técnicas invasivas sobre el raquis. La distribución tiene 2 picos. El primero, que aparece en personas menores de 20 años con igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo ligado al HIV y a la inmigración. Y el segundo pico, que es el más frecuente, que aparece a partir de los 50 años, con una clara incidencia a favor de los hombres. Hay artículos que dicen que se infectan 2 hombres por cada mujer y otros que dicen que 5 hombres por cada mujer, debido sobre todo a la presencia de enfermedades debilitantes y a la existencia de fuentes potenciales de infección. La mortalidad está disminuyendo, pero sigue siendo de un 2 a un 4% en pacientes tratados. Si no se trata, puede alcanzar hasta más del 30%. Y está ligada a la presencia de secuelas neurológicas, que son mucho más frecuentes en la espondilodiscitis cervicales y cuando el paciente tiene una edad avanzada. Además, la diabetes y las enfermedades crónicas también son factores de riesgo para aumentar la mortalidad. Atendiendo a la etiología de este tipo de infecciones, más del 70% están ocasionadas por bacterias piógenas, siendo el estafilococo aureus la más frecuente, más de un 45%. Dentro de los grandes negativos destaca el Escherichia coli, que causa el 20%, y luego también hay una serie de gérmenes que están emergiendo, como el Streptococcus agalactiae, la Bartonella henselae, que es la causa de la enfermedad por arañazo de gato, o la Coxiella burnetii, que causa la fiebre Q. Las formas anaerobias y polimicrobianas son poco frecuentes. Dentro de las formas granulomatosas, que vienen a ser un 20-25% de los casos, las formas más frecuentes están ocasionadas por micobacterias, sobre todo por los serotipos tuberculosis y bovis.
La brucela prácticamente ya no se ve y los hongos, dentro de ellos los más frecuentes, la cándida y el aspergillus. Y las parasitarias, que son poco frecuentes, y la más frecuente está ocasionada por el equinococo granuloso. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta un 30% de los casos no se detecta el patógeno causante. Además, hay una serie de riesgos individuales que facilitan el que un paciente pueda tener una infección por un patógeno determinado. Es característica la asociación que hay entre drepanocitosis y infecciones por salmonela, drogadictos por vía parenteral con estafilococo áureo o pseudomonas, los HIV por la micobacteria, endocarditis por especies de estreptococo, etc. Bueno, ¿cómo se produce la infección? Pues el patógeno, el germen, está localizado en un foco remoto y dentro de una población susceptible, en un momento determinado, empieza a diseminar con mayor frecuencia por vía hematógena y llega al hueso ocasionando una infección que tiene diversas formas de expresión. En el 40 al 60% de los casos hay una fuente potencial de infección que generalmente está asociada a infecciones del tracto urinario como pielonefritis o prostatitis. En el 50% de los casos se asocian enfermedades debilitantes crónicas, tipo de diabetes, cirrosis, insuficiencia cardíaca, alcoholismo, etc. Y también hay factores favorecedores de bacteriemia, como la presencia de catéteres venosos, adictos a drogas intravenosas, endocarditis, etc. Aquí quiero destacar dos situaciones que son de especial riesgo, que son la endocarditis y la hemodiálisis. Cuando se produce una endocarditis infecciosa, entre el 4 y el 15% de los casos tienen también una osteomielitis vertebral asociada y a veces se diagnostica antes la osteomielitis vertebral que la endocarditis. Si encontramos una osteomielitis vertebral ocasionada por un áureo, en el 10% de los casos hay una endocarditis subyacente. Pero si la osteomielitis vertebral está ocasionada por especies de estreptococo o enterococo, la posibilidad de una endocarditis es del 25%, de modo que en las infecciones de estreptococo y enterococo es obligatorio hacer un ecocardio o un tetraesofágico. Con respecto a la hemodiálisis, también hay otra situación de especial riesgo. Son pacientes a los que continuamente se le están manipulando catéteres o fístulas arteriovenosas y aunque tienen un tratamiento antibiótico profiláctico, tienen mayor riesgo de infecciones. Si se produce una bacteriemia por estafilococo áureo, en el 4% de los casos ocasiona una osteomielitis vertebral, que tiene un especial riesgo por las secuelas neurológicas que tiene y una mortalidad que puede alcanzar hasta el 33%, incluso estando bien tratada. Bueno, hay otra serie de factores de riesgo que incrementan este tipo de infecciones, ¿no? El primero es el envejecimiento de la población, el desplazamiento geográfico, sobre todo ligado a la inmigración, la inmunodepresión, el consumo de determinados fármacos, el incremento de las técnicas invasivas sobre el raquis, que son capaces de generar bacteriemia, y la instrumentación espinal. Sin embargo, no olvidéis que uno de los factores de riesgo que incrementan el diagnóstico de este tipo de infecciones es la mayor sensibilización de los especialistas que estamos involucrados, del equipo de especialistas involucrados en este tipo de infecciones y la mejora de las técnicas de diagnóstico. Bueno, la diseminación se produce por tres vías. La más importante es la vía hematógena, tanto en niños como en adultos. Se puede producir por una vía arterial o venosa. Tenemos que saber que las arterias tienen una doble circulación arterial. Una es anterior, que procede de las arterias intercostales y de las lumbares, que van dando ramas interóseas y ramas terminales que se disponen en la parte más anterolateral de los cuerpos vertebrales y que no se anastomosan entre sí. Y hay también una circulación posterior que depende de arterias espinales y que, sin embargo, sí se van anastomosando con la de los niveles craneales y caudales. Esto hace que haya mucha más facilidad de infección por esta circulación posterior. La vía venosa también es una fuente de infección de diseminación hematógena, a través sobre todo del pleso de Watson, que es un pleso paravertebral venoso avalvular y cuyo flujo depende de la presión abdominal y torácica. Con la vía hematógena lo primero que se afecta es la médula ósea y de ahí empieza a diseminar. La diseminación directa también es una vía posible que afecta hasta el 40% de los casos y normalmente suele ser iatrogénica, después de una punción lumbar, una disectomía, etc. En este caso lo primero que se infecta es el disco. La vía contigua también es muy poco frecuente, se ve, pero es poco frecuente.
Bueno, la infección empieza en la zona más vascularizada de la vértebra. En los niños, los discos vertebrales están vascularizados a través de una serie de arterias intraóseas, de modo que el inóculo bacteriano entra a través de los vasos, se acartona en el disco y produce una discitis. La discitis es típica de los niños porque ya en la adolescencia estos vasos intradiscales empiezan a obliterarse y, de hecho, en el adulto no existen. El disco en el adulto es avascular y se nutre por difusión directa a través de unos canales semicirculares que hay en las plataformas epifisarias. Bueno, cuando el inóculo alcanza las primeras arcadas terminales arteriolares, la parte más anterior del cuerpo vertebral, se produce un pequeño infarto óseo. Este infarto óseo radiológicamente lo vemos como una área de osteopenia. Sin embargo, cuando va incrementándose la infección, cuando va diseminando, hay una disrupción cortical y infecta el disco. Depende del tipo de germen que cause la infección, el disco se va a ver más o menos afectado. Las bacterias piógenas tienen unas enzimas proteolíticas que ocasionan una lisis discal precozmente, al poco de empezar la infección, a diferencia de la granulomatosa, la tuberculosis y la brucela, que no tienen estas enzimas proteolíticas, lo cual hace que la infección no afecte al disco hasta estadios muy avanzados. Conforme sigue diseminándose la infección, se producen múltiples inóculos bacterianos que van afectando a la parte más anterior del cuerpo vertebral, ocasionando una osteonecrosis, un colapso angular, cifosis y deformidad gengiva. Si sigue proliferando la diseminación, puede haber una infección subligamentosa o afectación de los tejidos blandos, ocasionando un acceso paravertebral o epidural, y en estadios crónicos pueden hacer fístulas y pequeñas calcificaciones. Bueno, la localización varía según el germen. En las formas piógenas y la brucela, la columna lumbar es la que se afecta con más frecuencia, mientras que en la tuberculosis es la columna dorsal o la charnela dorsolumbar. El diagnóstico es complejo y requiere una alta sospecha clínica, a pruebas de laboratorio, radiológica, histopatológica y microbiológica. Generalmente se trata de pacientes que acuden con un dolor raquídeo de características inflamatorias que puede estar o no acompañado de fiebre. En cuanto a la analítica, la leucocitosis es poco significativa porque tiene baja sensibilidad. Nos sirve solamente como guía terapéutica. La velocidad de sedimentación tampoco es un parámetro que nos sirva mucho por su baja especificidad. Y lo que más se utiliza es la proteína C reactiva, que es positiva en el 90% de los casos a las 6 horas del inicio de la infección. Las pruebas radiológicas tienen como función principal realizar un diagnóstico lo más precoz posible, delimitar el área afectada, ver si hay un foco único o múltiple, sirven como guía para la toma de biopsia y detectan las complicaciones, sobre todo las neurológicas y las infecciosas, es decir, los accesos. El diagnóstico bacteriológico hay que hacerlo siempre, bien a través de hemocultivos, cultivos de los accesos, cultivos del disco y de la vértebra a través de la biopsia percutánea guiada por TAC o biopsia abierta. Y en casos en los que se ha producido un tratamiento antibiótico previo o infecciones que se sospeche que están ocasionadas por estos gérmenes emergentes que he dicho al principio, se hace la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, junto a todas estas pruebas, llegamos al diagnóstico de esta compleja infección. Bueno, vamos a pasar a las técnicas radiológicas. La radiografía simple es la prueba inicial y hacemos dos proyecciones, antero-posterior y lateral, para ver si hay alguna alteración en el desequilibrio sagital o en el plano coronal. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico precoz, porque para que una infección sea visible en una radiografía tiene que haber una pérdida de la matriz ósea entre el 30 y el 40%. Y esta pérdida se produce a los 2 meses más o menos de la infección, de modo que no nos sirven para el diagnóstico precoz. En las 2 primeras o 3 primeras semanas los hallazgos radiológicos son normales. A partir de la 2ª y la 8ª semana empiezan a verse los hallazgos más precoces, que son el borramiento de los platillos epifisarios, la irregularidad en la esquina antero-superior y disminución de la altura discal. A partir de la 8ª semana estos signos son mucho más evidentes. Conforme progresa la infección, y si no se trata, aparecen geodas subcondrales centrales, angulación, colapso y cifosis y acceso en los tejidos blandos.
En la placa simple, los accesos de los tejidos blandos podemos verlos en la columna cervical por un desplazamiento de los planos aéreos de la columna aérea digestiva o respiratoria. En la columna torácica podemos ver el desplazamiento de las líneas paravertebrales y en la columna lumbar, si hubiera un acceso en la columna lumbar, veríamos anomalías en los planos grasos del psoas. Conforme va curando, a partir de los 4 meses, en un estadio ya crónico, se produce una esclerosis epifisaria con osteofitos, pinzamiento discal y reparación de las lesiones líticas. Aquí, en este ejemplo que pongo, el primero es el de un paciente que tenía una infección por un estafilococo áureo. La primera radiografía es normal y vemos los platillos vertebrales y el espacio discal perfectamente definidos. Sin embargo, al mes vemos que ya hay un borramiento epifisario y una disminución de la altura del espacio discal. En el segundo caso es una paciente que estaba en hemodiálisis y tuvo una infección, una espondilodicitis por un hominis. Entonces, a los 4 meses vemos que hay ya una sustitución, un reemplazo escleroso en la superficie inferior del platillo de L3 y la superior de L4, aunque se sigue viendo irregularidad en el contorno de estos platillos. El TAC es otra técnica que también se emplea para el diagnóstico de esta infección. Es mucho más sensible que la radiografía para detectar anomalías óseas y de los tejidos blandos. Además, nos permite hacer un reformateo multiplanar y en 3D y modificar ventanas. Y es la técnica idónea para hacer la toma de biopsia y el drenaje de los accesos. En este ejemplo vemos una geoda centrosómica en una tuberculosis y una lesión lítica en la apófisis transversa izquierda. Y también vemos aquí un acceso del psoas donde hay pequeñas calcificaciones. Y la reconstrucción en 3D nos permite ver una angulación vertebral, así como la presencia de geoda centrosómica en la parte más anterior del cuerpo vertebral. También la reconstrucción multiplanar del TAC nos permite ver, como en este caso, son 2 casos distintos, este es uno y este otro, de otro paciente. Entonces, ambos por tuberculosis. En el primer caso vemos que hay múltiples lesiones discontinuas, las llamadas skip lesion típicas de la tuberculosis, y también hay un foco en el esternón. Y en este otro caso, pues por el uso de contraste yodado, podemos ver un gran acceso del psoas ilíaco, del cuadrado lumbar, de los músculos erectores, que lo vemos aquí también, y una destrucción lítica de la apófisis transversa vertebral. También el TAC nos sirve como guía de drenaje de accesos, como en este caso de un acceso del psoas ocasionado por una tuberculosis. La resonancia es la técnica de elección para el estudio de estas infecciones. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero sin embargo hay hallazgos radiológicos a partir de más del 50% a partir de las 2 primeras semanas. Sin embargo, si tenemos una resonancia normal y hay signos de sospecha de infección, hay que repetirla. Los hallazgos más precoces en la resonancia son la destrucción de las esquinas epifisarias anteriores de los cuerpos vertebrales y el más específico es la destrucción de los platillos. Entonces, vemos aquí este ejemplo de un paciente que tuvo una infección por una galaxia y son 2 resonancias con 2 meses de diferencia. En la primera vemos un edema medular en los platillos vertebrales del E5 y S1, que están, en los cuerpos vertebrales los platillos los vemos nítidos y el disco no capta contraste. Sin embargo, a los 2 meses vemos que el edema medular ha aumentado, lo vemos aquí también que capta contraste, pero sin embargo ya un borramiento y una destrucción de las plataformas epifisarias y el disco está captando contraste. Conforme la infección va progresando, el disco pierde altura y se edematiza. Entonces lo vemos con baja intensidad de señal en T1, alta en T2 y capta contraste. Sin embargo, la captación, la hiperintensidad de señal en T2, que aparece en el 50 al 90% de los casos, no siempre es universal y tampoco nos indica una etiología concreta. Cuando se infecta la vértebra, lo más precoz es la irregularidad de los platillos vertebrales, luego se produce el edema medular, que suele afectar con más frecuencia al cuerpo en el 95% de los casos y al arco posterior en el 5%, siendo esta localización más frecuente en las formas tuberculosas. Conforme va diseminando la infección, hay una afectación de los tejidos blandos paravertebral, subligamentosa y epidural. Estos tejidos blandos aparecen engrosados y pueden captar contraste. Si captan contraste de modo homogéneo, estamos ante un flemón, y si captan contraste de modo más irregular, con un realce anular, pues estamos ante un acceso.
En esta tabla muestro las diferencias más groseras que hay entre una osteomielitis vertebral piógena y tuberculosa. La piógena tiene una mayor destrucción discal, la destrucción vertebral es más moderada, el cuerpo vertebral tiene una captación de contraste difuso y homogéneo y suele haber accesos discales. Mientras que en la forma tuberculosa el disco está relativamente preservado por esa ausencia de enzimas proteolíticas que he dicho antes, hay un predominio de la destrucción ósea, la captación de contraste es más focal y heterogénea y suele haber accesos intraóseos. Bueno, esta tabla muestra las indicaciones quirúrgicas de las osteomielitis vertebrales, sobre todo de las formas piógenas, y me gustaría que supierais que más de la mitad de ellas se diagnostican con resonancia, de modo que los radiólogos tenemos que estar acostumbrados a ver este tipo de infecciones y saber que la importancia de nuestro informe no solamente es de cara al diagnóstico, sino que tiene unas consecuencias en el tratamiento de los pacientes. Bueno, vamos a ver distintos casos con distintas manifestaciones de formas tuberculosas, ¿no? De formas infecciosas, perdón. Este primer caso es de un varón de 51 años con un antecedente gripal antes de tener el dolor lumbar, que fue por el que vino al hospital. Tenía la PCR alta, en 230, y una leucocitosis importante. Y entonces vemos que hay una espondilodiscitis, una en el cuerpo de L5 y en la parte más superior de S1, con una escasa destrucción de los platillos vertebrales, con una disminución de la altura del disco, un flemón epidural y un acceso en el psoas ilíaco. Los cultivos en este caso fueron en negativo. Este otro caso muy agresivo, de un paciente de 43 años que venía con un dolor lumbar y fiebre de 39 grados desde hace ya un mes y ya acudió al hospital cuando tuvo una retención aguda de orina y rigidez de nuca. Entonces se le hizo una resonancia urgente donde vemos que hay una destrucción de los cuerpos vertebrales de L4 y de L5, de las plataformas vertebrales, del disco. Hay una captación de contraste muy importante de los cuerpos vertebrales. Vemos colecciones de partes blandas prevertebrales, infección, accesos musculares, aquí un foco de piomiositis, un gran acceso epidural, que lo estamos viendo aquí, que se extiende desde L3 hasta el sacro, y una infección subdural, que la estamos viendo aquí. Entonces, a este paciente se le hizo una laminectomía descompresiva urgente, se le hizo limpieza, se abrió la dura y por allí salió gran cantidad de pus. Esta otra manifestación diferente. Se trata de una mujer de 26 años marroquí que tenía una fiebre y lumbalgia y paraparesia de 1 año de evolución. Cuando nosotros le hicimos la resonancia, vimos que había un acceso intraóseo en el cuerpo de L3 y L4 con una captación de contraste en la periferia, pero fijaros que la parte más anterior de los cuerpos vertebrales que estaban infectados, así como el disco, tienen una señal normal, ¿no? Es una forma característica o frecuente en la tuberculosis. Este otro caso de un paciente de 49 años con una lumbalgia mecánica de 3 meses de evolución y sin fiebre y una PCR de 130. Le hicimos la resonancia donde vemos una infección, una espondilodiscitis de L3 y L4 con borramiento de los platillos que están irregulares, del disco. Hay una captación de contraste y en este caso hay una extensión a la articulación facetaria derecha, ocasionando una facetitis y captación también de la musculatura paravertebral. Esta otra manifestación distinta. Mujer de 35 años, ucraniana, que tenía una dorsalgia con un síndrome constitucional. La resonancia que se le hizo tenía una espondilodiscitis de L1 y L2 que se extendía hacia los pedículos, como estamos viendo aquí y por aquí, con el disco y las plataformas vertebrales relativamente conservadas y un acceso en el psoas derecho. Y en el TAP podemos ver una lesión lítica en el pedículo, en la parte derecha, en la parte izquierda del cuerpo vertebral. Esto fue también causado por una tuberculosis. Otra manifestación de la tuberculosis, un varón de 39 años con un dolor lumbar de reciente inicio y en este caso solamente se observaba una lesión única en un solo cuerpo vertebral que no tiene componente de parte blanda, no hay afectación del disco suprayacente ni destrucción de las plataformas epifisarias. Se trataba también de una micobacteria tuberculosa.
Este otro caso de una mujer de 69 años que acudió al hospital por un cuadro de fiebre de 38 grados y tos productiva, y se le hizo un TAC de tórax pensando en una condensación pulmonar. Entonces se vieron grandes colecciones mediastínicas y una dudosa alteración en los cuerpos vertebrales dorsales, en D4 y D5, por lo que se le hizo la resonancia, ¿no? Y entonces en la resonancia vemos que hay una espondilodiscitis en D4 y D5 con afectación del disco, un pequeño flemón epidural que estamos viendo aquí y que estamos viendo aquí en el plano axial, y sin embargo lo que llamaba la atención eran los grandes accesos en el mediastino posterior que se habían formado, que estaban aquí, y que a nivel más superior estaban ocasionando un desplazamiento de la luz aérea y digestiva. Esta otra manifestación, poco usual pero característica de la tuberculosis, se trata de una mujer de 43 años marroquí con una sarcoidosis pulmonar que estaba tratándose con corticoides. Tenía una lumbalgia de 10 meses de evolución y una cervicalgia de 7 meses. Cuando acudió al hospital, la PCR era de 114. Se le hizo una resonancia de la columna cervical, dorsal y lumbar, y empezamos a ver múltiples lesiones discontinuas en la columna cervical con gran destrucción vertebral, con una colección prevertebral y epidural. Estamos viendo aquí que hay un realce epidural, afectación también de los elementos posteriores, y luego en lesiones discontinuas en la columna dorsal y lumbar, con afectación paramedular izquierda. Esto es lo que se llaman las lesiones discontinuas o las skip lesions de la tuberculosis, que son características. Y este otro caso también lo traigo porque es curioso, ¿no? Este era el dueño de la cafetería donde vamos los radiólogos a desayunar, ¿no? Y entonces tenía una cervicalgia crónica que se estaba tratando con acupuntura. Y de pronto empezó a tener un dolor distinto del que tenía habitualmente, por lo que le hicimos una resonancia rápido, ¿no? Y entonces vimos que había una infección del arco posterior de C5, que lo estamos viendo aquí como casta contraste, de los ligamentos supra e interespinosos en el nivel de C4 y C5, con captación de contraste, con un pequeño flemón epidural y cambios musculares muy llamativos. Esto es una inoculación directa, probablemente por la aguja de acupuntura. Bueno, me gustaría destacar que en el seguimiento de estas infecciones hay un empeoramiento de la clínica, aunque la evolución clínica y el tratamiento sean correctos. De modo que tenemos que saber este pequeño detalle para no informar negativamente al médico infectólogo que está llevando al paciente, haciéndole dudar sobre el tratamiento que está realizando, ¿no? Cuando se produce la curación, el hallazgo más precoz es la disminución del tamaño y de la captación del contraste de los accesos. Cuando la curación es completa, no hay captación de contraste y el disco no tiene ya, no hay hiperintensidad de señal en T2. Sin embargo, puede haber una captación tenue de contraste en el primer año y más frecuente en la unión disco-vertebral. La médula ósea cura adquiriendo una intensidad de señal normal o puede tener un reemplazo graso o fibrosis y esclerosis. Este ejemplo es el de un varón de 40 años con una leucemia mieloide aguda en tratamiento que comenzó con una lumbalgia. Entonces le hicimos la resonancia y vimos una alteración en la intensidad de señal de L4, L5 y S1. Aquí también había un foquillo en L1 con una señal rara, hipointensa en T1, hipointensa en T2 y con escasa captación, con escaso edema en el STIR. Y también había una captación moderada de contraste. También se delimitaban un acceso epidural aquí, como lo estamos viendo, y en las imágenes axiales lo tenemos localizado aquí y aquí. Y había también un acceso en el psoas. Este paciente se le hicieron cultivos y fueron positivos para una Candida cruzi. Cuando curó, a los 14 meses, vemos que la intensidad de señal de la médula ósea se ha normalizado, no hay captación de contraste y también ha desaparecido el acceso epidural que tenía en la unión lumbosacra. Este es otro ejemplo de un varón de 37 años con una dorsalgia inflamatoria de 4 meses que tenía una espondilodiscitis de D5 y D6, con una destrucción de las plataformas vertebrales y del disco y un acceso flemón prevertebral y epidural, como lo estamos viendo aquí también en esta imagen.
Cuando curó, la resonancia esta que se hizo a los 8 meses, vemos que la intensidad de señal de la médula ósea vertebral se ha normalizado, no hay edema en la secuencia de STIR y, sin embargo, estamos viendo una tenue captación de contraste en la periferia del disco. Tenemos que saber que esto es un hallazgo normal y no sugerirle al médico, al infectólogo, que haya una persistencia de la infección. El PET es otra técnica funcional que se está utilizando cada vez con más frecuencia y que es un marcador del metabolismo tisular. Actualmente tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la espondilodicitis, pero parece que donde va a tener más importancia es la diferenciación entre los cambios de Modic tipo 1 y la espondilodicitis en infecciones en pacientes que tienen implantes metálicos o instrumentalización. Diferenciación entre las infecciones piógenas y tuberculosas, porque la tuberculosis tiene un sub mayor que la piógena, como valoración de la respuesta al tratamiento y para ver si hay enfermedad residual. Este es el PET que se le hizo al paciente anterior, al de la Cándida Cruzei, donde vemos, pongo la imagen de resonancia para que correlacionemos, donde hay un depósito de una mayor captación de la fluorodesoxiglucosa en la parte posterior del cuerpo vertebral y en el acceso del psoas derecho. Bien, para concluir, decir que las infecciones vertebrales son poco frecuentes, pero con graves secuelas. El diagnóstico se realiza con un equipo multidisciplinar de especialistas. La radiografía es la técnica inicial, que tiene una baja sensibilidad y especificidad, y la resonancia es la técnica de elección en el diagnóstico y el seguimiento. Pues muchas gracias. Esta es la primera.